Hola, bienvenidos al tema sobre biomecánica del antebrazo. Esta presentación ha sido concebida, hecha y estructurada con material cedido por mis amigos y compañeros, los doctores Mar García Elías, Manuel Llussà y Alex Luc, todos ellos de Barcelona, a los cuales quiero agradecer su gran apoyo y sobre todo su amistad. La unidad funcional del antebrazo está compuesta por dos huesos, cuatro articulaciones interrelacionadas, la radiohumeral, la radiocubital proximal, la radiocubital distal y la cúbito-carpiana, y un complejo de fibrocartílago triangular formado por 7 estructuras anatómicas. Todo esto es lo que necesitamos para conseguir el movimiento de pronosupinación, soportar cargas axiales sobre la muñeca en cualquier grado de rotación del antebrazo sin que se colapsen las articulaciones radiocubital distal o proximal, y para soportar otro tipo de cargas en posición de antebrazo paralelo al suelo, también en cualquier rotación del antebrazo, sin que se colapsen o subluxen dichas articulaciones. La cinemática es la parte de la biomecánica que describe qué tipo de movimiento aparece en cada una de las 4 articulaciones de la unidad funcional del antebrazo durante el movimiento de pronosupinación y cómo se adaptan las superficies articulares al mismo. En cambio, la cinética es la parte de la biomecánica que describe cómo se adaptan los diferentes componentes de la unidad funcional a las cargas axiales o no axiales que lo atraviesan. Empecemos con la cinemática de la unidad funcional del antebrazo durante el movimiento de pronosupinación del mismo. La pronosupinación del antebrazo no es una rotación axial del radio alrededor del cúbito. Es una rotación alrededor de un eje virtual que conecta el centro de la cabeza del radio con el centro de la fobia del cúbito, que se halla en la zona de la base de la estiloides del cúbito. Es un eje oblicuo respecto al eje del antebrazo. La consecuencia de esta oblicuidad es que a nivel proximal, cerca del codo, el radio gira sobre sí mismo, mientras que en distal, cerca de la muñeca, el radio gira alrededor del cúbito. Pero a este movimiento de pronosupinación se asocian otros 6 movimientos dentro de la unidad funcional del antebrazo. Una traslación dorsal y volar de la unidad radiocarpiana respecto al cúbito. Una traslación distal proximal de la unidad radiocarpiana respecto al cúbito. Y finalmente, una traslación medial o lateral del cúbito distal. La configuración tridimensional de las articulaciones, las superficies articulares y los ligamentos, la presencia de la membrana
interósea entre radio y cúbito. Y la ubicación de la inserción distal de los músculos son los que configuran estos 8 grados de movimiento que se ejercen y se hallan en la unidad funcional del antebrazo. Veamos la configuración tridimensional de las articulaciones, sus superficies articulares y los ligamentos. De estas 4 articulaciones que ya hemos dicho que están interrelacionadas. Empecemos por la articulación húmero-radio-cúbito. La articulación húmero-radio-cubital. Es una articulación troclear con 2 ligamentos colaterales que la estabilizan lateralmente, siendo el interno este, el húmero cubital, muy potente y de morfología deltoidea. Permite la articulación un movimiento de flexo-extensión de las articulaciones húmero-radial, que sería esta, y de la húmero-cubital, que sería esta. Veamos ahora la articulación radiocubital proximal. Posee 2 estabilizadores estáticos, 2 ligamentos. Uno es el ligamento anular que ven dibujado en rojo, que tiene ambas inserciones en el cúbito y que circunda la cabeza del radio. El otro es el ligamento cuadrado de Demusset, que como dice su nombre es cuadrado y que une el cuello del radio al cúbito. La cabeza del radio no es esférica, es de morfología ovoide. En cambio, la cavidad sigmoidea del radio, sobre la que se articula la cabeza del radio, es semiesférica. La configuración ovoide de la cabeza del radio provoca que en pronación de antebrazo o en supinación, la superficie de contacto entre cabeza del radio y cúbito sea mínima y que el ligamento cuadrado se tense. En pronación, el contacto articular se hace sobre todo en la cara volar de la articulación, mientras que el contacto se traslada a dorsal cuando el antebrazo se halla en supinación. ¿Lo ven ustedes en este espécimen cadavérico? La cabeza del radio rota y contacta o con toda la superficie articular en rotación neutra o con parte de ella en supinación o en pronación. Veamos la articulación radiocubital distal. Está estabilizada por estas 5 estructuras que forman parte del dibujo que sería el del complejo de fibrocartílago triangular. El de mayor tamaño es el disco articular. Es una estructura bicóncava compuesta por fibrocartílago y fibras densas de colágeno, pobremente vascularizada, sin ningún receptor nervioso. No tiene ninguna función estabilizadora de la articulación radiocubital distal.
estas tres estructuras señalizadas con el redondel amarillo sí que estabilizan la articulación y lo hacen verticalmente. Son los ligamentos que van desde el cúbito hasta los huesos piramidal y semilunar de la primera hilera del carpo y la subvaina que ven ustedes a la derecha del músculo del extensor carpio ulnaris, que también estabiliza verticalmente. Por otro lado, estas dos otras estructuras la estabilizan horizontalmente, son los ligamentos radiocubitales distales, volar y dorsal, y son considerados los estabilizadores primarios estáticos principales de la articulación radiocubital distal. Los ligamentos radiocubitales distales nacen en el radio, en el reborde dorsal y volar de la cavidad sigmoidea del radio y se insertan conjuntamente en la llamada fóvea del cúbito, que ven ustedes aquí marcada con esta flecha roja y que es considerada el lugar por donde pasa el eje de rotación del antebrazo a nivel del compartimento cúbito-carpiano. La articulación radiocubital distal ha sido definida como una pequeña articulación troclear relativamente incongruente en la que la curvatura del radio es mucho mayor que la del cúbito. Por ello, en esta articulación hay más movilidad de traslación que de rotación, sobre todo en los extremos de pronación. Ven ustedes que aquí el cúbito está trasladado a dorsal o de supinación del antebrazo. Ven ustedes que aquí cúbito y radio contactan a nivel volar. En rotación neutra es cuando más superficie de contacto articular existe y esta es alrededor del 60% de toda la superficie articular de la cavidad sigmoidea del radio. En rotación neutra del antebrazo, la estabilidad de la articulación radiocubital distal está garantizada tan solo por la morfología articular, sin necesidad de que actúen otros estabilizadores ni primarios ni secundarios de la articulación. De hecho, en rotación neutra del antebrazo, los dos ligamentos radiocubitales distales que ven ustedes dibujados en amarillo se hallan normo e isodinámicamente tensados, colaborando así en mantener la articulación estabilizada. Pero no son imprescindibles. La articulación es autoestable gracias a la morfología ósea de las superficies articulares. En cambio, dado que durante la pronosupinación del antebrazo hemos visto el radio, además de girar, también se traslada dorso-volarmente respecto al cúbito, en los dos extremos de rotación del antebrazo, la reducción del área de contacto que ven ustedes dibujada en amarilla de las superficies articulares no puede garantizar la estabilidad articular. Por lo tanto, se requerirá de los estabilizadores primarios y secundarios de la articulación para poder garantizar la estabilidad articular durante la pronación y la supinación del antebrazo. Pero en estos extremos de rotación, los dos ligamentos radiocubitales distales no se hallan
isodinámicamente tensados debido a la propia traslación dorsovolar. En supinación, solo se halla tensado el ligamento radiocubital distal dorsal. En pronación, el que se halla tenso es el volar. Y esto es lo que valoramos con el Ballotman Test, que ya les fue explicado en un tema anterior. Y lo hacemos en diferentes grados de rotación. Cierto Ballotman del cúbito respecto al radio es fisiológico, porque ya hemos visto que hay una traslación dorsovolar del radio respecto al cúbito durante las rotaciones. Con este test, lo que intentamos discernir es si, aunque esté fisiológicamente relajado por la rotación, el ligamento que estamos testando tiene sus dos inserciones competentes, buscando si encontramos un tope al final del recorrido de esta traslación. La traslación dorsovolar de la articulación no solo modifica la tensión de los ligamentos radiocubitales distales que ya hemos visto, también modifica la de la cápsula articular, que también es una colaboradora en aumentar la estabilidad articular. En supinación se tensa la cápsula radiocubital distal volar. En pronación lo hace su cara dorsal. Y del mismo modo, las estructuras tendinomusculares periarticulares también se ponen bajo tensión. El músculo pronador cuadrado se tensa en supinación y el tendón distal del músculo extensor carpio ulnaris cuando el antebrazo está en pronación. ¿Tiene algún beneficio que todas estas estructuras se pongan bajo tensión cuando la articulación está en situación de inestabilidad potencial máxima? Veamos. Los ligamentos radiocubitales distales, la cápsula articular y la subvaina del tendón del distal del músculo extensor carpio ulnaris se hallan muy bien vascularizados periféricamente y ricamente inervados por ramas terminales articulares de los nervios cubital y radial. El nervio interóseo posterior, el NIP, la rama sensitiva dorsal del nervio cubital, RCEDNU, y el nervio cubital, el NU. Estos tres troncos nerviosos son los que pueden inervar los receptores nerviosos ligamentosos, capsulares, cutáneos y musculares de su área de influencia. Pues bien, los estudios y hallazgos anatómicos y fisiológicos sobre la densidad de receptores nerviosos a nivel del complejo del fibrocartílago triangular que realizamos en nuestro equipo de trabajo con los doctores Marc García Elías, Alex Luke, la doctora Hagert de Estocolmo, la doctora Susan Rein de Alemania, demostraron que estos 5 componentes del complejo fibrocartílago triangular que ven ustedes en la pantalla contienen 3 tipos distintos de mecanorreceptores y fibras nerviosas libres. Por lo tanto, la presencia de estas estructuras demuestra que existe una comunicación directa entre cápsula articular, subvaina del tendón del músculo extensor carpio ulnaris, ligamentos de la articulación radiocubital distal y ligamentos de la articulación cúbito-carpiana con nuestro sistema nervioso y que por lo tanto será importante trabajar la interacción cerebro, ligamentos, cápsula con programas de propiocepción
y de control neuromuscular cuando los ligamentos articulares sean incompetentes. Los ligamentos radiocubitales distales contienen corpúsculos de Ruffini, que son receptores de adaptación estática lentos, responsables de los sentidos propioceptivos de posición y velocidad. Se activan cuando los ligamentos se tensan al mantener una posición estática de la articulación. La mayoría de los corpúsculos de Ruffini se concentran en el ligamento radiocubital distal volar, que recordemos que es el que está tensado en pronación del antebrazo. También contienen los ligamentos corpúsculos de Pacini, que son receptores dinámicos puros, de adaptación rápida, que reaccionan cuando los ligamentos se tensan durante la aceleración y la desaceleración articular y que se activan con la manipulación, por ejemplo, de un giroscopio. Estos se reparten por un igual por ambos ligamentos radiocubitales distales. Por lo tanto, ambos ligamentos están involucrados en la detección de la aceleración y de la desaceleración de la rotación del antebrazo. Finalmente, los ligamentos y todas las estructuras del complejo de fibrocartílago triangular, tanto las horizontales como las verticales, contienen fibras nerviosas libres. Estas funcionan como nociceptores y por eso el principal síntoma del paciente con patología de la articulación radiocubital distal es el dolor. Además de una traslación dorsovolar asociada a la rotación del cúbito durante la pronosupinación que hemos visto, el cúbito también se traslada lateralmente durante la pronosupinación. Se traslada medialmente en supinación y lateralmente en pronación. Esta traslación de unos 9 milímetros en total no se ejerce a base de tensar y destensar el ligamento colateral cubital del codo, sino con una rotación interna o externa del húmero. Si esta traslación del cúbito no se produjera, la pronación y la supinación alrededor del eje oblicuo del antebrazo no podría ser completa. Finalmente, el último grado de movimiento asociado a la pronosupinación del antebrazo, que se da a nivel distal, a nivel de la articulación radiocubital distal, es la migración proximal del radio en pronación. Este movimiento viene condicionado por la curvatura fisiológica del radio. En efecto, el radio no es recto, como el que ven ustedes dibujados en este esquema. El radio es curvado. Esta es la curva que permite que se adapte al cúbito durante la pronación del antebrazo y que ocasiona una traslación proximal de la unidad radio-carpo respecto al cúbito durante la rotación del antebrazo. ¿Por qué la articulación cúbito-carpiana forma parte de la unidad funcional del antebrazo? Dirán ustedes, es una articulación de la muñeca. Parecería una articulación del carpo o de la muñeca. Pues bien, el radio distal se halla unido a la primera hilera del carpo mediante los ligamentos que unen radio y primera hilera del carpo. Y los hay polares y los hay dorsales. Estos son los que hacen que
durante la rotación del antebrazo, en verdad es la unidad radiocarpiana quien rota alrededor del cúbito, siguiendo el eje de rotación del antebrazo. En efecto, la hilera proximal del carpo gira junto al radio alrededor del cúbito distal. Este aspecto es importante y muy a menudo poco tenido en cuenta. Así, el movimiento de pronosupinación del antebrazo tiene lugar de forma simultánea tanto en la articulación radiocubital distal como en la cúbito-carpiana. Se origina, pues, en lo que llamaremos la articulación radiocubital distal cúbito-carpiana. Por lo tanto, durante la pronosupinación del antebrazo, no solo existe fricción entre radio y cúbito, sino que también la hay al mismo tiempo entre cúbito distal y carpo. Radio cubital distal y cúbito carpiana no son articulaciones independientes y deben ser consideradas como la articulación radiocubital distal cúbito carpiana. Y cualquier disfunción osteoligamentosa en cualquiera de ambas articulaciones o de superficies articulares dará lugar a un déficit de rotación del antebrazo. El complejo de fibrocartílago triangular, que ven ustedes aquí con la flecha amarilla, no es solo un estabilizador de la articulación radiocubital distal. También debe ser considerado como el estabilizador sagital de la articulación cúbito-carpiana. A través de estos dos componentes verticales que hemos visto antes y que son los ligamentos cúbito-carpianos. Aunque en este esquema solo vemos dos, en realidad son tres. Son los tres ligamentos que unen el cúbito al piramidal, al hueso grande y al semilunar. Son ligamentos volares de la articulación cúbito-carpiana y están íntimamente relacionados con este que ven ustedes en amarillo aquí, que es el ligamento radiocubital distal volar, que recordemos que es uno de los dos estabilizadores horizontales de la articulación radiocubital distal. Si los ligamentos cúbito-carpianos son incompetentes, el cúbito distal se subluxa a dorsal y el carpo se subluxa rotacionalmente en supinación. Ambas deformidades se reducirán si aplicamos una fuerza externa de traslación dorsal sobre hueso pisiforme. Esta simple maniobra permite que el paciente se sienta más confortable y fuerte. ¿Y por qué? ¿Por qué se siente el paciente mejor cuando le reducimos la articulación cúbito-carpiana? Pues porque los ligamentos cúbito-carpianos contienen predominantemente nociceptores, que ven ustedes aquí señalizados en azul. Por lo tanto, cuando de forma externa reducimos la articulación y destensamos con ello los ligamentos cúbito-carpianos, la actividad de estos nociceptores disminuye y el paciente se encuentra más confortable. Por otro lado, el ligamento cúbito-piramidal contiene dos tipos de mecanorreceptores, mientras que el ligamento cúbito semilunar es más pobre en ellos y tiene por lo tanto una función más mecánica. Así pues,
Las lesiones del ligamento cúbito piramidal, que está ricamente inervado, pueden beneficiarse de programas de trabajo propioceptivo y de control neuromuscular de la articulación cúbito-carpiana. Hasta aquí la cinemática de las 4 articulaciones de la unidad funcional del antebrazo. Veamos ahora el espacio que existe entre ellas. Hablemos primero de la diáfisis, del radio y del cúbito, y veamos luego la membrana interósea entre radio y cúbito y la importancia de todos ellos en la cinemática del antebrazo. Empecemos por las estructuras óseas. El doctor Hagert, padre, y la doctora Hagert, hija, ya nos transmitieron hace una década que debiéramos conceptuar ambas articulaciones radiocubitales proximal y distal como el extremo de una articulación bicondilia, semejante al fémur distal, separados por diáfisis de radio y diáfisis de cúbito. Siempre y cuando ambas diáfisis de radio o de cúbito estén normoalineadas, en cada una de las articulaciones radiocubitales, la proximal y la distal, se generará un movimiento de rotación que dará origen a la pronosupinación del antebrazo. En el fémur distal, una fractura entre ambos cóndilos es considerada una fractura intercondilia y es una fractura intraarticular. Del mismo modo, cualquier fractura diafisaria de radio y o cúbito debe ser considerada una fractura articular de la unidad funcional del antebrazo que afectará a la rotación normal de las articulaciones radiocubital distal y la proximal. En este sentido, cualquier mala alineación diafisaria de radio o de cúbito acarreará seguro una incongruencia articular por mala alineación de las articulaciones radiocubitales y comportará seguro un déficit de pronosupinación. A nivel del cúbito, cualquier mala alineación, normalmente en acortamiento, o cualquier defecto rotacional secundario a una fractura diafisaria acarreará un defecto rotacional en el antebrazo. Y a nivel del radio, cualquier alteración de su curvatura fisiológica dará lugar a una incongruencia de las articulaciones radiocubitales distales proximal y distal, y eso comportará una rotación reducida del antebrazo. Ya hemos visto antes que para permitir una pronación completa, el radio no puede ser un hueso recto, pues en este caso la rotación sería incompleta y conllevaría una incongruencia clara a nivel de la articulación radiocubital distal. El radio debe mantener su curvatura fisiológica para permitir la pronación y la supinación del antebrazo a través de la congruencia articular de las articulaciones radiocubital distal y proximal. Veamos ahora la membrana interósea presente entre radio y cúbito. Se trata de una estructura fibrosa con diversos refuerzos ligamentosos llamados bandas. Su porción media está formada por la banda central, que ven ustedes aquí en la imagen. Esta banda central tiene propiedades elásticas similares a las del tendón rotuliano y es 2 veces más resistente que el ligamento cruzado anterior de la rodilla.
Esta banda central que ven ustedes aquí pintada en verde oliva y que sería esta, nace en el tubérculo interóseo del radio y se inserta sobre la fina cresta lateral del cúbito en un área que coincide exactamente con el eje de rotación del antebrazo. Esta coincidencia con el eje de rotación hace que se enrolle alrededor del cúbito durante las rotaciones del antebrazo. Como ven a la derecha, la pronación del antebrazo la destensa, mientras que se halla en máxima tensión durante la rotación neutra y la supinación del antebrazo. Sobre la membrana interósea y alrededor de su banda central, en su cara palmar y dorsal, se originan diversos grupos musculares, en su gran mayoría músculos extrínsecos digitales, cuya potencia muscular se verá menguada en el momento que la membrana interósea se destense durante la pronación del antebrazo, por ejemplo. Con la doctora Susan Rein de Alemania estudiamos todo el grupo recientemente si existen fibras nerviosas sensitivas en la membrana interósea, pues esta siempre ha sido considerada como un estabilizador estático mecánico del antebrazo. Disecamos 11 especímenes cadavéricos y analizamos histológicamente y con tinciones específicas la densidad de corpúsculos sensoriales en estas 6 diferentes estructuras diferenciadas de la membrana interósea. La banda central está formada por tejido conectivo denso y no contiene mecanorreceptores, ningún receptor nervioso. Esto indica que no participa en el control neuromuscular de la estabilidad de la unidad funcional del antebrazo y que solo deben otorgársele propiedades estabilizadoras mecánicas. En efecto, la banda central estabiliza transversalmente radio y cúbito, se tensa cuando separamos radio de cúbito y también lo estabiliza longitudinalmente, evitando la migración proximal de la unidad radio-carpo. Tiene además un rol importante en la transmisión de fuerzas desde el radio hacia el cúbito proximal que veremos posteriormente. En cambio, las bandas cercanas a las articulaciones radiocubital distal y proximal contienen una importante densidad de fibras nerviosas libres y toda clase de mecanorreceptores. Por lo tanto, la estabilidad de la articulación radiocúbito-carpiana y la de la radiocubital distal y proximal puede beneficiarse de un programa rehabilitador basado en la propriocepción y el control neuromuscular del antebrazo. Hasta aquí todo lo que les quería explicar sobre la cinemática del carpo. Veamos ahora cómo se adaptan los huesos y las articulaciones que forman el antebrazo a las fuerzas que lo atraviesan. El antebrazo soporta principalmente 2 tipos de carga, según la posición en la que se halle el mismo. Las primeras son las cargas axiales, cuyo momento de fuerza sigue
centrípetamente, o sea, desde la muñeca hacia el codo, aquí, centrípetamente, o centrífugamente, o sea, desde el codo hacia la muñeca, aquí, el eje del antebrazo. Estas ponen a prueba la estabilidad longitudinal del antebrazo y durante su transmisión el radio distal tendrá un gran protagonismo. El segundo tipo de cargas se da cuando el antebrazo está en posición horizontal. Estas cargas ponen a prueba la estabilidad horizontal del antebrazo y en ellas el protagonismo será para la epífisis distal del cúbito. La cinética del antebrazo es compleja porque la transmisión de cargas sobre él puede darse en cualquier grado de rotación del antebrazo y por lo tanto los mecanismos de estabilidad de la unidad funcional del antebrazo deben ser capaces de mantener estables sus 4 articulaciones en múltiples condiciones espaciales. Empecemos por ver cómo se mantiene el antebrazo estable longitudinalmente cuando sometido a una carga compresiva axial. En condiciones normales de longitud, de radio y de cúbito, a nivel distal, las fuerzas axiales centrípetas recaen mayoritariamente sobre la unidad radiocarpo. Aquí. Pues esta articulación es mucho más constreñida que la existente entre el cúbito distal y el carpo. Sin embargo, a nivel proximal, la articulación entre radio y cúbito, esta es mucho menos constreñida que la existente entre cúbito y húmero. Por lo tanto, si todas las fuerzas absorbidas por el radio distal se transmitieran hasta el radio proximal, este se colapsaría con facilidad. Por ello, la distensión que sufre la banda central de la membrana interósea con la migración proximal del radio bajo las cargas redirecciona las fuerzas centrípetas hacia el cúbito. Y de esta forma, la propia morfología troclear en forma de gancho de la articulación cúbito-humeral facilita una mayor estabilidad longitudinal del antebrazo que la de la articulación radiocubital proximal, que es de tipo trocoide. Además, el ligamento trifascicular de la cara interna del codo que hemos visto antes, que es llamado el ligamento deltoideo colateral interno del codo, está mejor diseñado para evitar un colapso articular que cualquier ligamento de la articulación radiocubital proximal tipo ligamento anular o ligamento cuadrado de Denuse. Hemos visto antes que la banda central de la membrana interósea está en máxima tensión en rotación neutra del antebrazo. Es por ello que el redireccionamiento de fuerzas de cargas centrípetas hacia la articulación cúbito-humeral es mucho más competente en rotación neutra de antebrazo que en pronación
o supinación y que por lo tanto cualquier carga axial en rotación de antebrazo ocasiona una sobrecarga del radio proximal que pone en riesgo los estabilizadores primarios de la articulación radiocubital proximal y secundariamente a los de toda la unidad funcional del antebrazo. Son las llamadas lesiones de Essex-Lopresti y para que este atleta no se lesione durante su performance, alguien debe ayudar a la estabilización de los diferentes ligamentos de su antebrazo, que ya está en rotación. Luego veremos quién. Veamos ahora cómo se comporta el antebrazo en posición horizontal cuando es sometido a una carga no axial en cualquier rotación de antebrazo. Esta es la situación de carga más frecuente durante las actividades de la vida diaria y veamos cómo se estabiliza transversalmente el antebrazo para evitar el colapso de las articulaciones radiocubital distal y proximal durante esta situación. En esta posición de antebrazo paralelo al suelo, el cúbito distal es el pivote esencial alrededor del cual rota la unidad radiocarpiana durante la pronosupinación del antebrazo. Es el cúbito distal quien soporta las grandes fuerzas de carga y de torsión que atraviesan la articulación radiocarpiana. En esta situación, la unidad funcional del antebrazo se mantiene estable gracias a sus estabilizadores estáticos, los ligamentos, sus estabilizadores dinámicos, los músculos y a la fina y excelente conexión que existe entre ellos y que es la base del control neuromuscular. Empecemos por ver qué fuerzas se crean alrededor del cúbito distal cuando las cargas se ejercen en rotación neutra. En esta situación, la articulación radiocubital distal es intrínsecamente estable, ya lo hemos visto antes. Las superficies articulares contactan en un 60% y las fuerzas de compresión articular que se crean son máximas. Estas fuerzas compresivas y la morfología articular autoestabilizan la articulación. Por lo tanto, un paciente afecto de una inestabilidad de la articulación radiocubital distal sin artropatía asociada estará siempre asintomático cuando le hagamos sostener pesos en rotación neutra de antebrazo. Por el contrario, la carga sobre el antebrazo en supinación o en pronación genera pequeñas fuerzas de compresión articular, pero importantes fuerzas tangenciales a la articulación. Y estas fuerzas tienden a subluxar la unidad radiocarpo. Repasemos. Dada la traslación dorso-volar que hemos visto antes en el apartado de cinemática del antebrazo, que se da durante la pronosupinación del antebrazo, la superficie de contacto de la articulación entre radio y cúbito puede llegar a ser mínima. Por lo tanto, cuando la articulación es sometida a una carga no axial, las fuerzas estabilizadoras de compresión articular estarán concentradas en una pequeña área articular y tendrán pues un componente de fuerza mínimo. En cambio, las fuerzas de cizallamiento articular,
cuyo componente puede llegar a ser muy importante según la carga ejercida, tienden a subluxar la articulación. La resultante entre ambas fuerzas ejercidas sobre la articulación pondrá a prueba a todos los mecanismos estabilizadores, estáticos y dinámicos de la articulación radiocubital distal. La proporción entre fuerzas de cizallamiento y de compresión es diferente dependiendo del grado de rotación del antebrazo. Las fuerzas de cizallamiento son máximas en los extremos de rotación del antebrazo, mientras que las compresivas articulares lo son en rotación neutra del mismo. Por lo tanto, un paciente con una inestabilidad radiocubital distal secundaria a una disfunción de sus estabilizadores estáticos o dinámicos estará siempre sintomático cuando sostenga peso con el antebrazo en supinación o en pronación. En el apartado de la cinemática vimos que, dependiendo del grado de rotación del antebrazo, se tensa y se destensa uno de los ligamentos radiocubitales distales y se tensan estructuras cápsulo-tendinomusculares circundantes ricamente inervadas por nociceptores transmisores de dolor. Por lo tanto, ante una inestabilidad clínica sintomática de la articulación radiocubital distal, podemos valorar cuál de las estructuras ligamento-capsulares es la más sintomática por incompetencia ligamentosa muscular, discerniendo si la clínica aparece con la carga del antebrazo en supinación o en pronación. ¿Cuáles son los estabilizadores dinámicos de la articulación radiocubital distal, cuya acción puede contrarrestar las fuerzas subluxantes de cizallamiento que se dan bajo la carga no axial del antebrazo? ¿Cuáles son los músculos que ayudan a la estabilidad transversal del antebrazo de forma dinámica? Pues la unidad funcional del antebrazo está dinámicamente estabilizada por músculos cuya acción se centra alrededor de la articulación radiocubital proximal y otros que actúan alrededor de la articulación radiocubital distal. Veamos primero los estabilizadores dinámicos proximales. Son los músculos brachialis, brachioradiales y tríceps. ¿Cómo estabilizan la unidad funcional del antebrazo? Estos músculos que se originan proximales al codo. Pues tal como hemos visto previamente, cuando un antebrazo colocado en posición horizontal soporta una carga, se originan fuerzas compresivas y fuerzas tangenciales sobre la epífisis distal del cúbito. Para que la unidad radiocarpo tenga la menor tendencia a subluxarse posible, las fuerzas de compresión ejercidas sobre la articulación deben ser lo más grandes posibles para que la resultante varíe. El músculo brachialis se inserta en el cúbito y es el primero en reaccionar a las fuerzas externas que se transfieren desde el radio hacia el cúbito al soportar la carga no axial y se contrae de forma reactiva para evitar que el codo se extienda. Su contracción eleva el cúbito y por lo tanto las fuerzas de compresión de la articulación radiocubital distal aumentan. Por su parte, el músculo brachioradialis, que se inserta sobre el radio distal, también se contrae para evitar la extensión del codo sometido a la carga. Esta contracción eleva
el radio, disminuyendo la magnitud de las fuerzas subluxantes ejercidas sobre la articulación radiocubital distal. Finalmente, el músculo tríceps, que se inserta en el extremo proximal del cúbito, también se contrae en reacción a la carga axial sobre la mano. Y su contracción estabiliza directamente la articulación cúbito-humeral, aquella tróclea que hemos visto antes, y secundariamente la articulación radiocubital distal. Por lo tanto, la contracción simultánea de los músculos brachialis, brachioradialis y tríceps evita el colapso y la subluxación de la articulación radiocubital distal bajo la carga ejercida sobre la mano. ¿Y cuáles son los estabilizadores dinámicos que actúan cerca de la articulación radiocubital distal y de la epífisis distal del cúbito? Pues también son tres. El músculo extensor carpi ulnaris con su vaina propia y el músculo pronator quadratus. Empecemos por analizar la función estabilizadora de la vaina propia del tendón del músculo extensor carpi ulnaris. El tendón distal del ECU, señalizado aquí con esta flecha verde, transcurre debajo de la sexta corredera extensora del radio que ven ustedes aquí en naranja, ¿vale? Con todos los demás. En el interior de este compartimento, el extensor carpi ulnaris tiene una vaina propia que vemos aquí pintada en rojo. Esta vaina propia es completamente independiente del retináculo extensor de la sexta corredera, como pueden ustedes ver en esta magnífica preparación anatómica. Gruesa es gruesa. Gruesa a nivel de la epífisis distal del cúbito y es, recordarán ustedes, uno de los componentes del complejo de fibrocartílago triangular que hemos visto antes y a nivel del espacio cúbito-carpiano. Tiene la función de mantener el tendón del extensor carpi ulnaris estabilizado al extremo distal del cúbito en cualquier rotación del antebrazo. De esta forma, cúbito y tendón distal del extensor carpi ulnaris rotan juntos e independientes de todo el resto de los tendones extensores que se mueven con el radio. Como pueden ver en este esquema, el tendón se coloca en el dorso de la articulación radiocubital distal en rotación neutra y en supinación del antebrazo. Y de esta forma colabora a la estabilización articular. Por lo tanto, la competencia de la subvaina del tendón del músculo extensor carpi ulnaris es importante en la estabilización de la articulación radiocubital distal durante la supinación del antebrazo. Sin embargo, esta vaina propia del extensor carpi ulnaris no solo tiene propiedades mecánicas estabilizadoras del tendón, también contiene nociceptores y fibras sensoriales Golgi-like que se activan en los rangos extremos de movilidad de la articulación radiocubital distal. Por lo tanto, el rol estabilizador del músculo extensor carpi ulnaris sobre la articulación radiocubital distal puede beneficiarse de programas de propiocepción y de control neuromuscular.
¿Tiene el músculo extensor carpi ulnaris otra función estabilizadora activa y dinámica, aparte de la que tiene cuando se coloca pasivamente en el dorso de la articulación radiocubital distal? Pues ya hemos visto antes que el tendón distal del músculo extensor carpi ulnaris tiene una vaina propia a nivel del extremo distal del cúbito, esto, que lo constriñe sobre el aspecto dorsal del cúbito. Pues también tiene una segunda vaina a nivel del hueso piramidal. Y gracias a estas dos vainas, cuando el músculo extensor carpi ulnaris se contrae en rotación neutra o en pronación del antebrazo, el extremo distal del cúbito se traslada polar y radialmente, y de esta forma las fuerzas de compresión articular aumentan y la articulación se estabiliza dinámicamente. Hemos visto dos estabilizadores dinámicos dorsales de la articulación radiocubital distal. Veamos ahora su estabilizador dinámico volar, el músculo pronador cuadrado. Este músculo que se halla en la cara volar del antebrazo distal, entre el cúbito y el radio, se halla relajado en pronación del antebrazo mientras se tensa en supinación. ¿Por qué? Pues porque a nivel de su inserción sobre el cúbito se enrolla alrededor del cúbito como si de una bufanda se tratara en supinación del antebrazo. Lo ven ustedes en este esquema. Arriba el músculo se halla insertado directamente sobre el cúbito y cuando en supinación se produce una rotación de la articulación radiocubital distal, el músculo se enrolla alrededor del cúbito distal. Así, cuando el músculo pronador cuadrado se contrae en supinación del antebrazo, la articulación radiocubital distal se comprime y por lo tanto se estabiliza dinámicamente, sobre todo en supinación del antebrazo. Veámoslo con un ejemplo práctico. Este es un test del Ballotman de una paciente con una inestabilidad de la radiocubital distal realizado en rotación neutra, supinación y pronación del antebrazo, donde ven que es mucho más significativa y no hay tope. En este momento solicitamos a la paciente que active y contraiga activamente su pronador cuadrado. Como pueden ustedes ver, el test del Ballotman se negativiza. Ya no hay tecla, ya no hay subluxación articular sin tope ligamentoso. Por lo tanto, la estabilidad del antebrazo puede mejorarse con un tratamiento de potenciación muscular de todos sus estabilizadores dinámicos, que debe ser siempre acompañado de un trabajo de perfeccionamiento del control neuromuscular de la unidad funcional del antebrazo. El sistema sensorio-motor es el que determinará su control neuromuscular, basándose en la información propioceptiva que proporcionan los receptores ligamentosos, capsulares, musculares y cutáneos. Y por suerte, el control neuromuscular también puede ser trabajado con programas específicos en terapia de mano. Sabemos que numerosos estabilizadores estáticos, distales y más proximales contienen numerosos tipos distintos de mecanorreceptores. Conocemos los músculos cuya acción puede estabilizar dinámicamente la unidad funcional del antebrazo. Debemos, pues, hallar el modo de perfeccionar la comunicación entre todos ellos.
conocemos a qué reacciona cada tipo de mecanorreceptor y sabemos cuáles son los grados de movimiento del antebrazo que ponen bajo tensión cada estructura inervada. Si tensamos los distintos ligamentos y la cápsula articular, podemos desencadenar múltiples estímulos eléctricos aferentes que desencadenarán dos tipos de reflejos simultáneos ligamento-cápsulo musculares, uno lento y uno rápido. El lento se transmite hasta el cerebro inconsciente, vehiculizado por los nervios periféricos, la médula espinal, el cerebelo y los ganglios basales cerebrales. El reflejo rápido ligamento muscular es inmediato, es monosináptico y solo está vehiculizado por los nervios periféricos. Aunque su identificación todavía no ha sido investigada ni para el músculo pronador cuadrado ni para el músculo extensor carpio ulnaris, como que la presencia de estos dos tipos de reflejos sí que ha sido evidenciada en articulaciones adyacentes, como el carpo, parece lógico pensar que también deben existir a este nivel y que potencial este control neuromuscular ayuda a la estabilización dinámica muscular del antebrazo. Hemos dicho que los reflejos están vehiculizados por los nervios periféricos y requieren de receptores neurológicos de los ligamentos y la cápsula articular. De ello se deduce que los nervios periféricos deben ser normofuncionantes para que podamos sacar partido del control neuromuscular. A nivel distal, los estímulos eléctricos iniciados en el complejo del fibrocartílago triangular viajan por los nervios radial y cubital. El nervio radial en el codo y en el tercio proximal del antebrazo inerva el músculo extensor carpio ulnaris y la cápsula articular. El nervio mediano inerva el pronador cuadrado y la cápsula articular a través del nervio interóseo anterior. A nivel proximal al codo, el nervio musculocutáneo inerva el músculo braquial y el nervio radial inerva los músculos brachioradialis y tríceps. Por lo tanto, debemos estar seguros de que la función nerviosa periférica o central o medular es completa antes de planificar un tratamiento específico de control neuromuscular. Si no, no tendrá ningún sentido planificarlo ni hacerlo. Hasta aquí lo que les quería transmitir sobre la biomecánica del antebrazo. Me gustaría concluir con algunas reflexiones que considero importantes sobre manejo clínico del paciente con afectación cinética o cinemática del antebrazo. Como han podido ver, la articulación radiocubital distal puede ser inestable por múltiples causas. Y no debemos solo buscar su causa en una patología del complejo o una disfunción del complejo del fibrocartílago triangular, pues el complejo de fibrocartílago triangular no es la única causa de la inestabilidad de la radiocubital distal. Y debemos siempre explorar y valorar la unidad funcional del antebrazo como un todo, aunque hallemos una patología demostrada del complejo fibrocartílago triangular, pues a menudo esta es más la consecuencia que la causa de una inestabilidad del antebrazo. Una articulación radiocubital distal es inestable si el paciente siente pérdida de fuerza o dolor cuando su antebrazo colocado en el plano horizontal es sometido a carga en pronación o en supinación.
Una articulación radiocubital distal será artrítica o degenerativa cuando la sintomatología del paciente aparezca con la carga de su antebrazo en rotación neutra. Los ligamentos radiocubitales distales son los estabilizadores estáticos primarios de la articulación radiocubital distal, aunque su integridad también es fundamental para el correcto funcionamiento del control neuromuscular articular dinámico. Por lo tanto, cuando dichos ligamentos son incompetentes y no se consigue una estabilización no quirúrgica con programas específicos bien realizados de estabilización a través de programas de propiocepción y de control neuromuscular, los ligamentos deben ser reparados, pues así se recuperará tanto la estabilidad articular intrínseca como la extrínseca vehiculizada por los estabilizadores secundarios. La protrusión dorsal del extremo distal del cúbito cuando el antebrazo se halla en pronación puede ser secundaria tanto a una deficiencia de los ligamentos radiocubitales distales como a una incompetencia de los ligamentos cúbito-carpianos. Tan solo la presencia o no de una supinación intracarpiana asociada puede ayudarnos a diferenciar su origen. La membrana interósea no es solo un estabilizador estático del antebrazo a nivel de sus extremos. También colabora en la estabilización dinámica propioceptiva de las articulaciones radiocubital distal proximal y hay la articulación radiocubital distal y proximal y de toda la unidad funcional del antebrazo. Los nociceptores son las fibras nerviosas más prevalentes en el complejo fibrocartílago triangular y en la membrana interósea. Por ello, el dolor cubital del carpo es tan frecuente. Los músculos del codo influyen sobre la estabilidad de la articulación radiocubital distal bajo carga no axial. Y la colocación precoz de una férula de Münster en un paciente afecto de una inestabilidad de la articulación radiocubital distal intervenida quirúrgicamente permitirá iniciar de forma precoz la potenciación muscular concéntrica de los músculos del codo y asociar una potenciación isométrica, por ejemplo, del pronador cuadrado y del extensor carpio ulnaris. Una vez la inmovilización haya sido retirada, puede iniciarse los programas de recuperación propioceptiva consciente e inconsciente. El programa de rehabilitación propioceptiva consciente se basará en el sentido de la posición articular. El inconsciente se basará en la actividad y la potenciación de los músculos extensor carpio ulnaris y pronator quadratus. El músculo extensor carpio ulnaris debiera activarse en pronación del antebrazo y alrededor del eje del lanzador de dardos inverso, mientras que el pronador cuadrado debiera activarse en supinación del antebrazo. Y cuando todos los músculos distales cercanos a la muñeca hayan conseguido una fuerza correcta, la activación muscular refleja permitirá mejorar la propiocepción consciente e inconsciente de forma simultánea. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención. Espero no haberles causado un gran aburrimiento y que hayan podido disfrutar de la charla y aprender algo, o al menos algo, algunas cositas.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema. Cuídense mucho.